Vamos con la penúltima parte de nuestros videos. Ahora en esta serie de Nueva Escuela Mexicana, nociones básicas, implementación e implicaciones. Y este está dedicado a la parte de uso de los libros de texto. Usamos los libros de texto que en esta ocasión son diferentes a los que siempre hemos estado acostumbrados. Es esta parte del plano didáctico donde los libros van a ser un apoyo, solamente un apoyo, porque la idea es desatar la creatividad de las maestras y los maestros en este proceso de construcción. Tenemos pues los proyectos de aula, proyectos de escuela o de escolares, proyectos comunitarios y los libros de múltiples lenguajes, además de otros adicionales que en algunas fases estamos recibiendo. Pero bueno, la idea es empezar a trabajar con ellos. Tenemos, por ejemplo, esta problemática detectada, que sería nuestro punto de partida para el diseño didáctico. En este caso, el que estoy presentando aquí en pantalla, se trata de ver cómo observamos que en el entorno comunitario hay la necesidad de promover la participación de las familias, puesto que cada vez participan menos en las actividades comunitarias, como en este caso el desfile del 16 de septiembre. Aunque hay algunas actividades organizadas por la delegación municipal, por las mismas escuelas, bueno, y hay escuelas ahí en el contexto, algunas no participan o las familias poco a poco han dejado de asistir. E incluso muchos de ellos mencionan que antes sí había participación. Entonces, si nosotros vamos a ver cuáles son entre los rasgos generales de aprendizaje del perfil de egreso, algunos de los que buscamos en nuestros estudiantes, pues se trata de que valoren sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad, que interpreten fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos y que indaguen para poder explicarlos con base en razonamientos, en modelos, en datos, en información, con fundamentos científicos, con los saberes que hay en su comunidad, que eso les permita consolidar su autonomía para plantear y resolver problemas complejos considerando el contexto. También que interactúen en procesos de diálogo con respeto y con aprecio a la diversidad de capacidades de todas y todos, a las características, a las condiciones y necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa, que sean capaces de aprender a su ritmo y de respetar el de las demás personas, que adquieran nuevas capacidades y construyan nuevas relaciones y asuman roles distintivos en un proceso de constante cambio, y que logren intercambiar ideas, cosmovisiones, perspectivas mediante distintos lenguajes para establecer acuerdos en los que se respeten las propias ideas y las de otros y otras, que dominen habilidades de comunicación básica tanto en su lengua materna como en otras lenguas, aprovechando además todos estos recursos de la cultura digital. Bueno, entonces con todas estas ideas que tenemos de las, no tomé los 10 rasgos, sino 4 nada más, entonces a partir de esos veo qué queremos lograr en nuestros estudiantes, qué es lo que vemos en su contexto. Y en el campo formativo de lenguajes, en la fase 4 tenemos este planteamiento que el objeto de aprendizaje en este campo de lenguajes se constituye a partir de esas experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. Entonces, se trata de buscar que las niñas, niños amplíen sus posibilidades de expresión en distintas situaciones y que participen en eventos o en presentaciones, en exposiciones, construyendo significados compartidos y comunicando sus intereses, sus necesidades, sus motivaciones. Entonces, si yo tengo todas estas ideas y las voy articulando yo como docente y con mis compañeros, entonces lo que tengo que buscar es situaciones que favorezcan la puesta en práctica de los lenguajes y que potencien y complejicen gradualmente su uso para que los alumnos tengan la oportunidad de explorar y desarrollar la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la creatividad. Entonces me voy a los libros de texto para ir buscando qué es lo que encuentro ahí. Me encuentro un proyecto de aula. En ese proyecto, bueno, voy viendo también cuáles son las finalidades del campo, que acuérdense que estoy en el campo del lenguaje, y voy viendo que se trata de desarrollar estas habilidades de comunicación mediante la oralidad, la escucha, la escritura, etcétera, ¿no?
Entonces, tengo que tener claro qué quiero que aprendan mis estudiantes, desde dónde puedo partir y planteo un proyecto y decido si es de aula, si es escolar o si es comunitario. Con qué disciplinas lo puedo vincular para ir viendo qué aprendizajes voy a tratar de que logren, con qué contenidos y qué ejes articuladores puedo tomar en cuenta. Entonces, me encuentro en ese libro que les decía que es de la fase 4, cuarto grado. Ahí tengo este proyecto que se llama Toc Toc, adivina quién viene a vernos hoy. Y bueno, en el libro nos los plantea como una aventura de aprendizaje para que expongan frente a sus compañeros algunos temas. Yo lo que quiero es propiciar estas habilidades del lenguaje, pero también la creatividad en el arte y demás. Al mismo tiempo quiero ir resolviendo aquella situación de que participan poco en las actividades, como en el desfile, que ya no quieren participar. Y entonces a partir de eso voy planteando poco a poco, ¿sí? Este proyecto del aula. Entonces ya ven que los plantea el libro de texto como aventuras de aprendizaje. Yo tengo que analizarlo y ver cómo lo puedo trabajar de acuerdo a mi contexto y a las necesidades que yo percibí en mis estudiantes. También me tengo que familiarizar con los iconos. En los libros viene, por ejemplo, el de lenguajes que parecen unas lengüitas así, que es un símbolo también de nuestros pueblos originarios, y pensamiento crítico y artes y experiencias estéticas. Entonces, miren, no se preocupen tanto por el campo o porque si es de la metodología de problemas o como problemas comunitarios o estilo, no, esa parte no. Preocúpense bien, mejor por definir qué es lo que quieren que aprendan sus estudiantes y cómo van a hacer las interacciones a partir de lo que ustedes identificaron como una necesidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que sabemos en una asamblea de aula, un momento detonador, la contextualización, la motivación, la exploración de saberes previos. Aquí en el libro nos sugiere la autora, que es Jessica Mariel Zamora Cuevas, empezar a trabajar ella es de Aguascalientes, a trabajar a través de que ellos cuenten acerca de alguna exposición que hayan realizado, que hayan visto, y que vean esa experiencia, qué personaje les agradó, qué cualidades observó en las personas que exponen, porque se trata de motivarlos para ver si ellos pueden ir desarrollando esas habilidades y por qué piensan que a algunas personas se les facilita expresarse más que a otras. ¿Sí ven cuál es la esencia del proyecto? O sea, en sí no es la exposición, sino que ellos logren identificar qué pasa cuando hablas, cuando expones un tema, qué necesitas para concentrarte, qué habilidades. Y lo vamos a llevar también a la escritura de textos. Podemos ampliar la actividad hacia el trabajo escolar o de comunidad, que no se quede solamente en el aula. También que ellos vean que esa sensación de que les da pena exponer es algo natural que le ocurre a una persona cuando es foco de atención en algunas situaciones. Y vamos desarrollando habilidades socioemocionales. Ya estamos en el campo de lo humano y lo comunitario. La escucha activa, estamos viendo la manera de que sean empáticos con otros cuando ven, en lugar de burlarse porque la persona expuso mal o dijo algo mal, ustedes a todos nos ha pasado, si de repente nos toca pasar a exponer un tema, nos equivocamos y los demás se ríen, pues eso nos cohíbe totalmente y necesitamos ser empáticos con las personas. Entonces, no solo es el que expone, sino también los que están escuchando. Y entonces, lo que tengo que identificar en este ejercicio es ver qué es lo que pretendía la persona que desarrolló el proyecto. Pero también me encontré en los proyectos comunitarios también de ese mismo grado, de cuarto grado, me encontré este que se llama Que nos cuente el otro. Entonces yo decido combinar los dos. En esta aventura de aprendizaje lo que nos propone el hacer, bueno, el autor del proyecto, es que hagan entrevistas para conocer las opiniones de la gente de su comunidad. Y recuerden que no debemos de perder de vista el problema y lo que yo quiero que aprendan mis estudiantes, tampoco los rasgos del perfil de egreso. Y lo que quiero es que aprendan esas habilidades comunicativas y que vayan desarrollando esa seguridad y esa autoestima que les permita presentarse en público para que participen más en actividades comunitarias e incluso las organicen ellos. ¿Sí? Entonces,
bueno, van a elaborar notas, van a anotar la información de la entrevista. Entonces, aprovecho este proyecto y lo combino con el otro. Y yo voy teniendo claro cuáles son los contenidos, porque los contenidos de lenguajes viene entrevistas con personas de la comunidad para conocer diversos temas. Entonces, combino el otro proyecto con este para poder ir viendo qué es lo que van a presentar mis niños. Y yo voy teniendo claro esta parte. Si lo voy a ocupar para tercero o para cuarto grado, lo puedo ocupar en cualquiera de los dos grados. Entonces, por ejemplo, aquí el PDA dice reconoce las características de la entrevista y sus propósitos, pero después hace entrevistas a personas de la comunidad con conocimiento sobre el tema y con propósitos definidos previamente. Eso en tercer grado. Pero si ya me voy al cuarto grado, el alumno ya tiene que ser capaz de elaborar preguntas pertinentes para recabar la información sin ser redundantes y además usando signos de interrogación y puntuación al escribir las preguntas y las respuestas. Entonces voy aprovechando toda esa parte para que ellos aprendan a planificar entrevistas, a definir un propósito y vayan logrando desarrollar otros conocimientos incluso de otros campos formativos. Aquí en la propuesta del proyecto que escogí, ya vieron, también están los símbolos. Lo que sabemos es la parte inicial de exploración, eh, cómo somos nosotros partícipes de las actividades comunitarias, eh, porque yo tengo lo detectado en las fiestas patrias de que no participan los alumnos, tengo que armar con ellos un relato y ver qué fue lo que observaron y que hagan una grabación de lo observado, que pregunten, que hagan sus entrevistas. Y tengo, por ejemplo, esta idea de que se llevó a cabo la edición de una muestra gastronómica y que ese día llegó una chef reconocida y entonces hubo periodistas que los entrevistaron. Entonces, bueno, voy aprendiendo junto con los niños los materiales que necesito para lograr la entrevista. Luego me encontré otro más en nuestros saberes de cuarto grado que, que lo que hacen es un plan de acción para poder realizar una actividad, pero yo lo retomo ese plan de acción con el asunto de las entrevistas, cómo van a ser esas entrevistas. Y entonces, y vamos combinando las actividades. Entonces, bueno, en este plan, ellos van viendo quién es hace la entrevista, cuál es la diferencia entre conversaciones formales e informales, los elementos que debe tener la entrevista, las fórmulas de cortesía que se usan, si fueran periodistas, qué tendrían que hacer. Y entonces, bueno, como yo voy a hacer un proyecto comunitario, voy definiendo el tema sobre algo que les interese organizar, una actividad en el aula o en la escuela, para que ellos se involucren más en este tipo de actividades. Y entonces voy atacando aquel problema de la falta de participación. Y entonces me encontré con esta forma de hacerlo a través de la presentación como si fuera una presentación de televisión o de cine, o una obra, y hacen su claqueta, y se reúnen en comunidades, van consiguiendo materiales. O sea, cuando se habla de reunirse en comunidades es en pequeños equipos de trabajo, van definiendo lo que van a hacer y van colaborando, ¿no? Y hacen su plan de acción que les lleva a organizar todas estas actividades. Bueno, hacen asambleas y de acuerdo a lo que se decide en esa asamblea, se pueden organizar en equipos para preparar temas relacionados con las fiestas comunitarias, con alguna fecha cívica próxima a conmemorarse o con algún tema de interés común. Y así es como voy decidiendo el rumbo del proyecto, combino escenarios, identifico contenidos, oriento las discusiones, los dejo que decidan, me concentro en cómo van a lograr los aprendizajes y entonces voy identificando muy claramente de qué campos y con qué ejes articuladores lo estoy combinando. Encontré también este proyecto escolar que se llama Todos y Todas en Escena, pero con seguridad, que habla de la necesidad de que en cualquier actividad de ese tipo necesito tener seguridad porque estoy desarrollando habilidades, capacidades motrices y tengo que
y voy a representar con el cuerpo algunas situaciones, algunas historias, y entonces, pero tengo que tener un escenario seguro para evitar caídas, para evitar, entonces también esa parte es importante y lo puedo ir haciendo. Fíjense, entonces yo lo puedo ir armando en diferentes momentos, que es la contextualización, luego la definición de lo, ahí voy armando con ellos el propósito, la definición de lo que haremos y cómo lo haremos, y voy viendo si es al interior del campo o entre campos, las vinculaciones, voy poniendo las propuestas de actividades que voy a realizar, siempre iniciando con lo vivencial del contenido curricular de acuerdo con las situaciones de aula y explicando en qué consiste la toma de acuerdo, siempre con ejemplos de la vida cotidiana. Y voy poniendo ahí lo que voy a hacer con lo de la entrevista para recuperar información y elaborar un acercamiento al entregable final del proyecto, que en este caso es la puesta en escena de algo. Y entonces combiné varios proyectos. No me voy a tomar el libro y aplicarlo tal cual, sino que combino proyectos. Y entonces voy viendo las vinculaciones y voy viendo lo que quiero lograr con mis estudiantes a partir de lo que plantea cada campo formativo y con las actividades que voy a desarrollar. Finalmente, bueno, lo que voy a presentar cuando los alumnos ya hacen su puesta en escena de la obra. De eso se trata. Entonces, aquí está la presentación frente a otros estudiantes, lo mismo que me sugirió la propuesta. Una comunidad se queda en el escenario que escogieron para realizar la actividad y la otra actúa como público y observa el trabajo, intercambian las funciones. Siempre, a veces un equipo hace una cosa y otro. Aquí hablamos de reunirse en pequeñas comunidades, o sea, en pequeños equipos de trabajo. También el buscar el reconocimiento del trabajo de los compañeros y no se olviden la importancia de fomentar la evaluación, la coevaluación, ¿sí? Entonces, si ven las etapas, las podemos reunir en estas 4 fases rápidas, que es el diagnóstico de conocimientos previos, luego la parte de retroalimentación continua del trabajo de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades, luego el diseño de los entregables del proyecto, y la parte de la auto y la coevaluación. ¿Sí? Entonces, así es como voy avanzando en este proceso. De hecho, este ejemplo del diseño de las fases lo hizo la misma SEP en materiales educativos. Muy bien, pues esta es la siguiente fase, video que grabamos. Un gusto saludarles.